Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con el gusto de saludarlos como cada 8 días. El día de hoy retomamos los temas médicos y justamente vamos a hablar de algo muy interesante. Hace unos días, exactamente el 9 de marzo, se conmemoró el Día Internacional del Riñón. Es por ello que el webinar de hoy lo hemos titulado Todo sobre el riñón. Los riñones, como sabemos, tienen la función básica para nuestro cuerpo de filtrar los desechos y exceso de líquidos de sangre que luego son excretados a través de la orina. Los factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica son la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón, el tabaquismo y la obesidad. Y pues desafortunadamente estos 4 padecimientos son muy frecuentes en la población mexicana. Aunque no lo parezca, el 10% de la población mundial sufre alguna enfermedad renal crónica, pero no suelen darse cuenta hasta que el problema ya se encuentra bastante avanzado. Y los únicos caminos que les pueden quedar a estos pacientes es la diálisis o el trasplante renal. Y pues para eso el día de hoy el doctor Emanuel Pérez Granados nos platicará un poco más sobre el tema. El doctor Emanuel Pérez Granados es médico cirujano, egresado de la Universidad de Guanajuato, tiene una especialidad en medicina interna y nefrología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro activo del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas y adscrito al Servicio de Nefrología del Hospital Médica Campestre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a este webinar. Buenas tardes, doctor Ramírez, es un gusto aceptar nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Un tema muy interesante, sobre todo porque cada día se concientiza más sobre la importancia del cuidado de nuestros riñones, y en la población tan vulnerable como somos los mexicanos es importante que conozcamos todos los factores de riesgo y cómo hacer para podernos cuidar. Adelante, doctor. Gracias. Sí, efectivamente, como bien lo comenta, la verdad es que en las últimas décadas la enfermedad renal crónica es una enfermedad que ha ido en franco crecimiento. Y eso es a nivel mundial. La verdad es que dentro de las estadísticas que más se conocen en los Estados Unidos, se dice que un 10% de la población está afectada con enfermedad renal crónica, con factores de riesgo muy similares a los que tenemos en nuestra población. Dentro de los más importantes los vamos a ir mencionando. Y entonces México no es una excepción, por lo cual es muy importante el estar conscientes de la importancia que tienen nuestros riñones para nuestra salud en general, y luego entonces eso nos llevará a tomar medidas de prevención importantes o de atención temprana, porque también hemos visto que la enfermedad es de alto impacto para los pacientes, para sus familias, para los sistemas económicos e incluso para los países. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El día, acerca de lo que comentó bien, el Día Mundial del Riñón es una iniciativa global de las principales sociedades y asociaciones de nefrología a nivel mundial, y el conmemorar desde el 2006 el Día Mundial del Riñón tiene como un objetivo la conciencia de la población acerca de la salud renal y también de los sistemas públicos de salud de los países. Tenemos que saber cómo cuidar nuestros riñones, tenemos incluso cómo podemos nosotros detectar algunas señales o cuáles son los estudios principales que pueden detectar la enfermedad renal, e incluso conocer la especialidad de nefrología. Nefrología es una especialidad relativamente joven y no todos los pacientes o no todas las personas están relacionados sobre quién es la persona que debería atender a los enfermos renales. Entonces, la nefrología es la especialidad que se encarga de las enfermedades de los riñones. La importancia de la salud renal, bueno, dentro de lo que podemos destacar es, como ya se comentó, es una
enfermedad muy frecuente que cada vez va en ascenso. Ha habido proyecciones a 20, 30 años a futuro e incluso desafortunadamente esas proyecciones siempre han sido a la alza y se han ido rompiendo esas proyecciones, pero incluso con elevaciones más importantes o más elevadas de lo predicho. Es de comentar que una vez que se detecta y se documenta una enfermedad renal crónica, es una enfermedad que no se cura. No hay un tratamiento curativo debido a que los riñones no se regeneran, no hay manera, ni medicamento, ni sustancia que pueda regenerar la función de los riñones. Y entonces eso es importante como un punto de partida para saber que tenemos que cuidarlos, porque además vamos a ver qué funciones tan importantes pueden desarrollar y afectar directamente nuestra calidad de vida. Por darnos una idea de los costos, seguramente quien ya ha vivido en primera persona la enfermedad renal lo sabe y lo sabe muy bien, o que han tenido un familiar directo, pero la mayoría no nos damos cuenta del impacto que puede tener una enfermedad renal, especialmente las enfermedades avanzadas. Pero ya se han hecho estudios incluso dentro de nuestra población aquí en México a través del Seguro Social, y en promedio a un paciente con enfermedad renal avanzada puede costar entre 210 y 250 mil pesos más o menos al año los costos a las instituciones, y el costo global de la enfermedad por paciente asciende a más de $1 millón a lo largo de su historia. Y aquellos pacientes que no tienen seguridad social o que tienen que absorber los costos, les puedo decir que los costos incluso son más elevados que eso. Asimismo, podemos decir que en etapas avanzadas es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. De hecho, la enfermedad renal empieza a generar un riesgo alto a nivel cardiovascular, aún en etapas más tempranas de daño moderado, y resulta que la mayoría de los pacientes pudieran fallecer de complicaciones cardiovasculares incluso antes de llegar a diálisis. Y de la población que llega a diálisis, o llámese diálisis peritoneal o hemodiálisis, pues tienen una alta mortalidad. Desafortunadamente, se puede decir que tienen a lo mejor una mortalidad hasta del 50 a 80% a 10 años de haber el paciente empezado una terapia de sustitución renal, independientemente de la edad. Por darles un ejemplo, la mortalidad de una persona joven de 17, 18 años con enfermedad renal avanzada comparado con una persona joven sin enfermedad renal es 100 veces mayor. Entonces, ¿por qué es muy importante, sobre todo también, que sepamos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que se puede prevenir? Es una enfermedad que, si bien, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, conociendo los factores de riesgo principales que tenemos para desarrollar enfermedad renal, porque una vez que se ha desarrollado, desafortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, los pacientes se dan cuenta que tienen enfermedad renal cuando ya han perdido una función renal muy importante, porque en la mayor de las ocasiones cursa de forma asintomática. En términos generales, conociendo los riñones, se puede decir que la mayoría de las personas nace con 2 riñones. Es una reserva suficiente bajo condiciones naturales, e incluso les puedo decir que bajo condiciones ideales los riñones nacen con una reserva extra para algunas situaciones que se puedan presentar. Por eso es que cuando se seleccionan de manera adecuada donadores, ellos pueden vivir incluso igual con un solo riñón, o personas que pierden un riñón pero por lo demás son saludables. Bueno, pero esto se debe porque los riñones bajo condiciones ideales nacen incluso con una reserva renal que se utiliza solo en caso necesario. Los riñones miden en términos generales en longitud de 10 a 12 centímetros, dependiendo también de la población, dependiendo la estatura de la persona, bajo condiciones normales, pero hay enfermedades adquiridas o hereditarias, como les presento este ejemplo, que es una enfermedad poliquística renal, que suele ser una enfermedad hereditaria, donde se forman múltiples quistes, deforman la anatomía de los riñones
y podemos tener riñones de 17, 20 o 30 centímetros incluso de tamaño. Pero lo normal es que tengan una forma ovoide, lisa, se puede decir que es una forma similar a un frijolito y pudiera ser una dimensión parecida a la dimensión de lo que es el puño más o menos de nuestra mano, más o menos eso es lo que pudiera medir en condiciones ideales nuestros riñones. Dentro de la estructura interna, los riñones funcionan como unos filtros, pero si tuviéramos que asomarnos al interior, se puede decir que en realidad son microfiltros. Esos microfiltros que procesan la sangre para formar la orina tienen unas estructuras primordiales o esenciales llamadas nefrona, y de la nefrona se encuentran estas imágenes similares a unos ovillos o a unas madejas de vasitos llamadas glomérulos. Normalmente una persona pudiera llegar a nacer hasta con 1 millón de glomérulos por riñón, que son las unidades filtrantes más importantes, así como otras estructuras complementarias como el sistema tubular o el intersticio. El nacer, por ejemplo, tener problemas durante el embarazo puede incluso ya predisponer a un recién nacido a tener un menor número de glomérulos al nacimiento. Ejemplo, una madre que fuma, una madre que ha padecido preeclampsia, un parto prematuro, un bebé con peso bajo al nacimiento. Son niños que pudieran estar predispuestos o nacer con menor número de nefronas, incluso 400,000, 500,000, es decir, pudieran nacer hasta con la mitad de la masa funcional y en ese momento pasar desapercibidos. Pero cuando estos pequeñitos se desarrollan, van creciendo y desafortunadamente incluso pueden llegar a tener sobrepeso, pues estas unidades funcionales que son menores desde el nacimiento pueden empezar a hiperfiltrar o a forzarse o a tener un trabajo o una sobrecarga que puede predisponer a esa persona a tener enfermedad renal en etapas jóvenes. Por eso es muy importante, incluso desde el embarazo, de cuidar esa parte, porque tan solo eso puede predisponer a enfermedad renal a futuro. Para poder generalizar entre las funciones principales de los riñones, podemos decir que los riñones tienen unas funciones a lo mejor que estamos relacionados y otras no tanto, pero sabemos que los riñones a través de la orina se encargan de la excreción de sustancias de desecho que pueden provenir del metabolismo de nuestros alimentos, de la producción interna de nuestras propias sustancias. Se encargan también de ayudarnos a eliminar ciertos medicamentos, así como también lo puede hacer el hígado, y también sobre algunas toxinas o sustancias que pueden ser tóxicas para nuestro organismo, y los riñones se encargan a través de la orina de eliminar esas sustancias. Los riñones a lo mejor es algo que no se conoce del todo en la mayoría de las personas, pero son uno de los principales reguladores de la presión arterial. Entonces, de hecho, la nefrología es una especialidad que se encarga también del manejo de la hipertensión, porque los riñones tienen una participación esencial a través de la interacción con algunas hormonas como renina, sustancias como angiotensina, aldosterona, y se puede decir que la mayor parte de los pacientes, hasta un 80% de las personas con enfermedad renal en etapas moderadas o avanzadas, tienen cifras elevadas de la presión arterial. Y esto puede ser por retención de sal y agua, puede ser por esta hiperproducción de hormonas u otros factores. Entonces, los riñones regulan la presión arterial e incluso puedo decir que también hay algunas otras enfermedades raras en los riñones que son nefropatías perdedoras de sal y sucede lo contrario. Los pacientes tienden a tener presiones bajas. Pero en general, un paciente con enfermedad renal puede tener hipertensión arterial y al revés, la hipertensión arterial de aparición reciente en un adulto nos tendría que hacer sospechar de una enfermedad renal.
Los riñones, a su vez, dentro de las funciones que estamos más familiarizados, se encuentran también con la función del equilibrio del agua. Eso es muy importante porque tienen una gran capacidad para regular el agua que necesitamos. Si nosotros, bajo ciertas condiciones, tenemos una deshidratación importante o tenemos pérdidas a través de quemaduras o simplemente una ingesta muy baja, en condiciones iniciales, los riñones tienen la capacidad de concentrar lo más posible la orina, quizá tampoco como 400, 500 mililitros de producción de orina al día bajo condiciones ideales o hasta menos en algunas ocasiones, con tal de que no se deshidrate nuestro organismo. Y al revés, si nosotros intentamos con unos riñones sanos recargarnos de agua y nosotros consumimos 5 litros, 10 litros de agua, hasta 15 litros de agua, los riñones, bajo una alimentación habitual, tienen la capacidad de manejar ese exceso de líquido. Entonces, los riñones se encargan de mantenernos el equilibrio del agua bajo diferentes condiciones. Por lo tanto, no es raro pensar que una de las señales, vamos a comentar más adelante, es que de enfermedad renal es que los riñones puedan perder esa capacidad de regulación del agua. Dentro de otra de las funciones importantes, muy importantes de los riñones, es que ayudan en la producción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células sanguíneas que ayudan en el transporte del oxígeno hacia los tejidos, que es una parte fundamental de nuestro metabolismo y necesaria para vivir, y las funciones ideales de todos los órganos. Bueno, pues los riñones producen una sustancia que se llama eritropoyetina y que nos ayuda a esta producción de los glóbulos rojos. Por eso, en enfermedad renal, en etapas avanzadas, no en etapas iniciales, no es común, pero sí en etapas moderadas o avanzadas de daño renal, cuando se ha perdido quizá más del 70% de la función renal, los pacientes pueden empezar a manifestar anemia como una señal de daño renal. De hecho, no es raro que la anemia sea una de las primeras señales de enfermedad renal en las personas. Entonces, la producción de los glóbulos rojos es otra de las funciones importantes. Algo también muy importante para los nefrólogos es que los riñones participan en el metabolismo y la salud adecuada de los huesos y los minerales de nuestro organismo. Uno de los mecanismos es a través del metabolismo de la vitamina D. Resulta que los riñones metabolizan o convierten a la vitamina D a una vitamina D activa y eficiente para la absorción de calcio en nuestro intestino. El calcio va a ser muy importante como un componente no solo de nuestros huesos, sino en las funciones esenciales de las transmisiones nerviosas, por ejemplo, de la acción de nuestros músculos. Entonces, los riñones se encargan de mantener ese equilibrio del calcio dentro y fuera de nuestros huesos, dentro y fuera de la sangre, y evita el depósito de calcio en otros tejidos como los vasos sanguíneos que pudieran ser perjudiciales para nuestra salud. Conociendo entonces la función de nuestros riñones, creo que nos podemos dar cuenta lo importante que esto se vuelve y las consecuencias potenciales que podría tener en caso de que sufra uno de enfermedad renal crónica moderada o avanzada. Entonces, por eso es importante conocer las situaciones de riesgo para el riñón. Se ha visto ya que en la población adulta, por ejemplo, en los Estados Unidos, 1/3 de la población, 1 de cada 3, están en riesgo de tener enfermedad renal crónica. Y en México creo que no es la excepción, debido a la alta prevalencia de enfermedades importantes como diabetes, como obesidad, como hipertensión. La diabetes, de hecho, es la causa más frecuente de daño renal en los adultos. Se puede decir que de 1 de cada 3, y hay quien reporta 1 de cada 2, personas con diabetes pueden desarrollar o van a desarrollar enfermedad renal crónica.
Y si decimos que además 1 de cada 10 personas en México tiene diabetes, pues ya de entrada ese tipo de población va a ser muchísima. También se dice que la mitad de los casos nuevos, por darnos una idea hacia dónde va la diabetes y la enfermedad renal, es que de la mitad de los casos de los pacientes que entran en hemodiálisis, que entran a diálisis peritoneal, la mitad tienen el antecedente de diabetes, entre otras enfermedades. La hipertensión ha sido controversial. Ha habido históricamente una relación muy directa como una causa de enfermedad renal, pero también es muy importante, no se sabe un poco en determinado paciente, como el caso del huevo y la gallina, es decir, cuando nosotros encontramos un paciente con hipertensión y que además tiene enfermedad renal, la hipertensión puede ser ya señal de la misma enfermedad renal, o la hipertensión pudiera haber sido causa de la enfermedad renal. Pero lo que sí se sabe también es que quien ya se detectó que tiene enfermedad en los riñones, el no controlar su presión arterial, el mantener presiones arteriales altas de manera persistente, acelera el daño renal. ¿Y cuánto es lo normal? Bueno, hay también diferentes sociedades de especialistas que opinan sobre la presión arterial, pero el consenso general es que una presión arterial normal es aquella que sea menor a 130/80. Hay formas de medirla de forma manual, de forma automatizada, y de las más accesibles, o incluso monitoreos de la presión arterial de 24 horas. Es entendible que la presión arterial pueda ser un reflejo de esta retención de sal y agua y lo que comentábamos, esta disregulación de hormonas en donde participa el riñón. Entonces, la hipertensión también es muy importante, no solo como efecto, sino como una posible causa o agravante hacia acelerar el daño renal. La obesidad, lógicamente uno enlaza obesidad a la aparición de otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, como dislipidemia, que es esta elevación de colesterol, triglicéridos y daño en los vasos sanguíneos. Y se ha determinado de forma indirecta como factor de riesgo para daño renal, pero también ya se ha visto que la obesidad per se es una causa potencial de enfermedad renal. ¿Eso por qué? Porque de entrada la obesidad genera un estado de sobrecarga o de sobreactividad de estas unidades funcionales llamadas glomérulos, y esto genera a que se reduzca su vida programada, y a su vez las nefronas o los glomérulos restantes también empiezan a tener cambios de cicatrización que nosotros les llamamos esclerosis global o fibrosis incluso ya en las zonas circundantes, que nos puede llevar a daño renal tan solo por la pura obesidad. La persona que es obesa tiene un riesgo independiente de daño renal, independientemente de que además tiene riesgos de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Es muy importante saber si nosotros tenemos una historia familiar de enfermedad renal. No importa si aparentemente gozamos de buena salud. Se ha visto también que el tener una historia familiar de enfermedad renal ya nos pone en riesgo. Algunos estudios comentan que en poblaciones de este tipo se ha encontrado alteraciones en las pruebas de laboratorio hasta en un 20-25% de las personas que tienen un familiar con enfermedad renal al menos. Otro factor de riesgo son los cálculos renales. Los cálculos pues tienen diferentes causas. Algunas tienen mucho que ver con factores hereditarios, pero también tienen mucho que ver con hábitos de alimentación e hidratación. Entonces, los cálculos renales, el tener episodios de cálculos, sobre todo de forma repetitiva, nos puede poner en riesgo de presentar una enfermedad renal crónica. Asimismo, las infecciones urinarias
Se pueden dividir en infecciones simples, infecciones complicadas o infecciones de las vías urinarias bajas o infecciones de las vías urinarias altas, pero especialmente aquellas infecciones complicadas o aquellas que ya involucran los riñones, donde ya hay inflamación de los riñones, hay fiebre, hay escalofríos, hay dolor a nivel de la zona de los riñones, hay ataque al estado general. La presencia de infecciones frecuentes puede generar un riesgo de daño renal o incluso ser la manifestación de alguna alteración funcional o estructural que nos esté hablando, diciendo que la vía urinaria no está del todo normal, y puede ser que una persona con infecciones frecuentes, esa sea la señal de que tiene alguna situación en los riñones que se los está favoreciendo. O el tener infecciones graves, pues al final también nos expone no solo al daño generado por la infección, sino al daño potencial que pueden tener algunos antibióticos. Asimismo, el abuso de medicamentos, especialmente los analgésicos de libre uso, de libre venta, tienen un riesgo potencial de daño renal. Por ejemplo, puede haber daño acumulativo, es decir, aquella persona que consume analgésicos por muchos años, la dosis importa, es decir, hay un riesgo por dosis acumulada, pero también hay riesgo en pacientes frágiles con uso de analgésicos donde no ocupas dosis tan altas para poder tener daño renal. Algunos antibióticos también se conocen como factores de riesgo de daño renal, como los famosos aminoglucósidos, antes de uso muy común, como la amicacina, la gentamicina, la anfotericina, la vancomicina, son medicamentos que ya está bien conocido, que no necesitan tomarlo muchos días o por mucho tiempo o muchas veces para poner en riesgo de daño renal, especialmente a población frágil y a población ya conocida con daño renal. Es importante también comentar sobre los hábitos en general, no solo de alimentación. Está bien documentado que el uso de sustancias ilegales, de algunas drogas como cocaína, como crack, está bien documentado ya el daño renal que generan de forma directa, no solo cardiovascular o riesgo de eventos vasculares cerebrales, sino también en los riñones pueden generar enfermedad renal o bajo el antecedente de intoxicaciones. Es importante decir también que la baja hidratación puede ser un factor de riesgo. El uso de bebidas altas en fructosa, ¿cuáles son esas bebidas? Pues prácticamente todas las bebidas procesadas son endulzadas con azúcares altos en jarabe de maíz o con altas concentraciones de fructosa, y hay cada vez estudios que soportan más la relación de fructosa con daño renal a través del mecanismo del ácido úrico. Entonces, tener una baja hidratación puede ser un factor de riesgo, y más ahora en las últimas décadas, donde se ha visto este fenómeno de calentamiento global, también en casos un poquito pues frecuentes, desafortunadamente, como en regiones de Centroamérica, bien definido, en trabajadores en los campos que trabajan a altas temperaturas, o en nuestro medio, en fábricas, en tenerías, donde están sometidos siempre a altas temperaturas, o incluso bajo condiciones pues con una baja hidratación o rehidratación, pues solamente con bebidas altas en fructosa. Parece ser que si hay deshidratación a lo largo de todo el día, aunque uno se rehidrate durante la noche, parece ser que hay episodios repetidos de daño renal, pequeños episodios durante el día, que nos puede poner en riesgo de enfermedad renal. La edad avanzada es una condición de fragilidad. Se dice que incluso que en un porcentaje no despreciable de aproximadamente un 60%, a partir de los 40 años en la población, la filtración va disminuyendo, que es la función renal, pero en parte puede tener que ver con esta situación de fragilidad, quizá por la convivencia con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, quizá con el uso de múltiples medicamentos. Y también es importante decir que
la gente mayor es menos sensible a la sed, es decir, la gente mayor podría no manifestar sed y estar mal hidratado. Nosotros tenemos que estarles recordando o hacerles conciencia de que deben tomar líquido porque su receptor a la sed está en ocasiones abolido y ellos no van a manifestar sed y pueden estar deshidratados de forma frecuente. Y la otra es el acceso al agua. Ellos en muchas ocasiones, o la gente mayor, y a veces incluso gente más joven, pero que tiene algunas limitaciones físicas en silla de ruedas o problemas para valerse por sí mismos, pues pueden no tener el acceso al agua, pueden tener dificultades para ir a la cocina, pueden tener dificultades para levantarse en la noche y poderse, digamos que, hidratar de forma adecuada. Entonces, la edad avanzada es una condición por sí sola de fragilidad. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros detectar la enfermedad renal? Desafortunadamente, podemos decir que en la mayoría de las enfermedades, en las primeras etapas hasta etapas avanzadas de daño renal, las personas pueden estar asintomáticas. Entonces, no es suficiente, si yo tengo factores de riesgo para enfermedad renal, no es suficiente esperar a tener molestias. Y menos dolor. El dolor es de lo menos frecuente en la enfermedad renal crónica, de lo menos frecuente. De los estudios, entonces, objetivo de los estudios de sangre, pues hay estudios, digamos, que pueden ser accesibles a la población, y de esos son los de los que vamos a hablar ahorita. Unos de ellos son en la famosa química sanguínea o química clínica. Se pueden determinar sustancias como creatinina, como urea, que nos pueden ayudar a darnos una alerta acerca de la función renal, y así como la tasa estimada de la filtración glomerular, utilizando algunas variables como la creatinina, el género y la edad, ya en fórmulas matemáticas establecidas, los niveles de ácido úrico, de potasio. Entonces, en los estudios de sangre nosotros podemos detectar cómo se van reteniendo esas sustancias que los riñones deberían desechar y no lo hacen. También, asimismo, el estudio de la orina es importante. Existe el estudio general de orina, donde nosotros habitualmente podemos detectar sangre en la orina si es que macroscópicamente la persona no refiere orina rojiza, orina café, orina oscura, pero en ocasiones, a través de un examen general de orina, nosotros sí podemos detectar sangrado en pequeñas cantidades, podemos detectar proteínas en orina, podemos detectar algunos otros fragmentos o componentes de los riñones que nosotros les llamamos cilindros, podemos detectar incluso células anormales, y de manera un poquito más fina o de manera más temprana, pues estaría la medición de albúmina o proteína en orina, ya sea a través de una medición única o a través de una recolección en orina de 24 horas. ¿Cómo se valoran los riñones? Bueno, los riñones se pueden valorar, además de las funciones de sangre y orina, con los estudios de imagen. El ultrasonido es un estudio inicial muy útil que desafortunadamente a veces pasa de largo o no lo solicitamos, pero es muy, muy importante. El ultrasonido nos puede dar información. La tomografía es otro complemento para detectar algunas enfermedades renales muy puntuales. Por ejemplo, nos dan características importantes acerca de cálculos renales o malformaciones. La resonancia magnética puede ser otra herramienta muy útil. Estudios de medicina nuclear para ver o estimar la función comparativa entre un riñón y otro. Y si los riñones no tenemos todavía un diagnóstico específico, pues podemos tener estudios más avanzados como puede ser una biopsia renal, estudios histopatológicos con tinciones especiales, vistas al microscopio, pues son una herramienta para algunos pacientes para determinar la causa, el avance y el pronóstico del daño renal y su tratamiento. Como ya comentamos, los síntomas de daño renal pudieran presentarse, pero no todos los síntomas, no en todos los pacientes. Por eso es importante no confiarnos si se cree que uno tiene riesgo para la enfermedad renal, pero puede aparecer
una orina francamente espumosa. Eso puede traducir pérdida de proteínas en orina en cantidades altas, que no sería normal. Si dijimos que es un regulador de los líquidos, el paciente puede tener retención de líquidos, que nosotros le llamamos edema. Es un edema ascendente que suele predominar de los pies a la cabeza, empieza con los pies, las piernas, los muslos. En casos muy severos, prácticamente todo el cuerpo llega a estar hinchado y si bien no es la única causa, puede reflejar enfermedad de los riñones. Una presión alta en gente joven, una presión alta de reciente aparición en alguien que no lo tenía con factores de riesgo, o una presión que ahora es más difícil de controlar. Todo eso pudiera hacernos pensar que los riñones están teniendo problemas. Como ya comenté, dolor es poco frecuente, muy poco frecuente para las principales enfermedades renales. ¿Acaso yo les termino diciendo a mis pacientes, básicamente dolor, piedras en los riñones, infecciones en los riñones o quizá un riñón gigante por cuestiones de quistes o alguna tumoración? Pero la verdad es que si tienen diabetes, hipertensión, obesidad con falla renal, ninguna de esas enfermedades va a generar dolor en los riñones. Y eso es lo que muchas veces les sorprende o no sorprende cuando se les documenta o se les detecta una enfermedad avanzada. ¿Qué otras manifestaciones puede tener un paciente que ya tiene una enfermedad renal en etapas avanzadas? Pues se afecta su calidad de vida. Dentro de las principales pudiéramos encontrar una persona que tiene una palidez inexplicada, una persona que tiene fatiga de forma persistente, que no puede realizar sus actividades cotidianas, que tiene síntomas digestivos, que tiene sensación de falta de aire al subir las escaleras con pequeños esfuerzos y tiene falta de aire. Bueno, no habría que pensar también en enfermedad renal, entre otras causas como enfermedades cardíacas, como la misma anemia. Síntomas digestivos en etapas avanzadas, los pacientes pueden llegar ya a manifestar síntomas como náusea, como mareo, como vómito, como diarrea, pero cuando eso sucede y está relacionado a la enfermedad renal, generalmente más del 80% de la función se ha perdido. Pueden presentar comezón en la piel, sequedad, sangrados a cualquier nivel, desde aparición de moretones, sangrado nasal, que le llamamos epistaxis, pueden tener sangrados del tubo digestivo, sangrados o vómitos con sangre. Entonces, pero esos son ya etapas avanzadas de daño renal. Manifestaciones neurológicas como temblores, crisis convulsivas, pérdida del estado de conciencia. Entonces, la verdad es que ya para tener este tipo de síntomas que he comentado en la diapositiva, generalmente estamos hablando de enfermedades avanzadas. ¿Qué tan avanzadas? Etapas 4, etapa 5. ¿Y eso qué significa? Pues que ya su función renal se ha perdido en más de un 70% por lo menos. Y entonces, si bien cada enfermedad tiene sus particularidades, vamos a hablar de reglas generales para poder cuidar los riñones, que podría aplicar para todas las personas. Una es que los riñones están diseñados para mantener el trabajo de nuestra propia complexión delgada. Para eso hemos sido diseñados. Entonces, lo ideal es mantenerse delgado. Una persona con sobrepeso, ya dijimos, puede ser una persona con factores de riesgo para daño renal y especialmente si nació con un número de glomérulos disminuidos al nacimiento, pero es algo que no necesariamente lo vamos a saber. Además de mantenerse delgado, parecería que no basta. También es importante el mantenerse físicamente activo. El ejercicio puede ofrecer no solo salud renal, sino además protección cardiovascular. La mayor parte de las personas con enfermedad renal crónica no muere por consecuencia de diálisis, no muere por consecuencias de uremia, muere por complicaciones cardiovasculares y la enfermedad renal aumenta ese riesgo cardiovascular. Entonces, el ejercicio, cualquiera que este sea, puede ayudar en una protección cardiovascular y una mejoría en la calidad de vida. Pocas contraindicaciones habría para que una persona hiciera ejercicio. Menos sal.
La dieta occidental o la dieta que solemos consumir la mayoría de nuestra población en nuestra región tiene un exceso de sal. Entonces, por regla general, tendríamos que limitar el consumo de sal. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente con ayuda de gente especializada, pero de entrada deberíamos empezar por intentar tener una dieta saludable, limitando los alimentos procesados de manera frecuente, que no sea un común denominador estar consumiendo alimentos procesados. Tratar de que la mayoría de las ocasiones comamos en casa, a veces por cuestiones de los estudios, a veces por cuestiones de trabajo. Para algunas personas es casi imposible comer alimentos hechos en casa, pero debemos intentarlo, debemos intentar que la mayoría de nuestros alimentos que consumimos en el día sean preparados en casa. Ya de entrada, tan solo no tener el hábito de añadir sal a la comida, es decir, no tener un salero en la mesa, creo que puede ser de mucha ayuda para prevenir el exceso de sal, y son hábitos que nosotros les vamos además fomentando a nuestros familiares cercanos, a nuestros niños, porque ellos simplemente no van a hacer lo que uno les dice, ellos van a hacer lo que uno hace. Controla tu azúcar. La tercera regla es revisar y controlar tu glucosa en la sangre. La mitad de las personas desafortunadamente con diabetes, de hecho, no sabe que tienen diabetes, y más o menos 1 de cada 10 personas en la población en general, y con una tendencia a aumentar, tiene diabetes. Y es terrible que la mitad no lo sepan. ¿Por qué? Porque de entrada las personas con diabetes pudieran desarrollar daño renal. Entonces, si tengo factores de riesgo para desarrollar diabetes, tengo familiares, tengo obesidad, tengo malos hábitos, pues ahora es cuando se puede prevenir la enfermedad renal. Ahora bien, si ya tengo diagnosticada la diabetes, bueno, también se puede incluso evitar o limitar el daño si la diabetes se controla. Más aún, ya hay medicamentos antidiabéticos que además de cuidarnos controlando la glucosa, parece que ayudan en la prevención de la enfermedad renal. Por eso es bien importante que si es diabético, deba además tener una asesoría especializada, porque pudiera recibir medicamentos para la limitación o prevención del daño renal, independientemente de controlar su azúcar. Regla número 4, revisa y controla tu presión arterial. Hasta 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión, la mitad también no lo sabe, especialmente las personas en riesgo, es la gente mayor y de mediana edad. Y es muy probable que si una persona tiene diabetes, colesterol alto o enfermedades cardiovasculares, también tenga hipertensión arterial. Ya dijimos, como regla general, una presión arterial normal o las metas sería tener una presión menor de 130/80. Ya hicimos hincapié sobre tomar suficiente agua. La cantidad de agua va a depender mucho de factores como ejercicio, el clima, las condiciones de salud, el embarazo, la lactancia, pero parecería que al menos 2 litros a 2,5 litros de líquidos totales es adecuado para una persona sana, en un clima cálido. Sin embargo, es muy importante también que es posible que esta cantidad se deba ajustar o regular si se padece enfermedad renal, enfermedad cardíaca o enfermedad hepática. La regla número 6 es no fumar. Se ha visto que el tabaquismo también reduce el flujo de sangre a los riñones, reduce la capacidad de funcionar de manera normal e incrementa el riesgo de cáncer. Entonces deben evitar el tabaquismo a toda costa. Aquella persona que ya se detectó con enfermedad renal, porque se va a acelerar su daño renal. No abuses de los analgésicos, es la regla número 7. Ya comentamos un poco sobre los analgésicos. Entonces es muy importante, y especialmente si tiene enfermedad renal, el uso de analgésicos o de sustancias o de hierbas o cosas que pudieran parecer naturales, deben ser asesoradas por su médico, preferentemente especialista si ya se conoce con daño renal. Y la regla número 8, checas tus riñones. Sí,
Voy a recalcarlo nuevamente. Si padeces diabetes, si sufres presión alta, si tienes obesidad o antecedentes familiares de daño renal. Hay tratamientos especializados. Las personas que tienen una función renal menor al 10% ya son unas personas que tienen un riesgo alto de morir en los próximos meses. Nadie puede decir cuándo exactamente, pero sí se va a afectar mucho su calidad de vida y el paciente finalmente terminará falleciendo. Y entonces hay tratamientos especializados como la diálisis peritoneal, que es la infusión de un líquido especializado por algunas horas en la cavidad abdominal a través de un catéter y después el drenaje de ese líquido y nuestro, digamos, abdomen funciona como un filtro para el desecho de sustancias y eliminar el exceso de agua. Es un tratamiento demandante, habitualmente tiene que ser todos los días, puede ser asistido a través de una máquina nocturna o puede ser de forma manual varias veces al día, pero es un tratamiento constante. La hemodiálisis es otro tratamiento donde en lugar de utilizar la cavidad abdominal, se utiliza un acceso vascular como un catéter o una fístula, que es una vena agrandada de una de nuestras extremidades, para obtener la sangre y pasarla a través de un filtro especializado durante sesiones de 3 a 4 horas, de lo más frecuente, y con una frecuencia de 2 a 3 sesiones por semana. Y de todas maneras, estos pacientes pueden tener una sobrevida relativamente limitada, tanto en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, a 10 años de un 20 a un 50%. Por tanto, el trasplante renal termina siendo para la mayoría la mejor opción de reemplazo de los riñones en la mayor parte de las ocasiones. No se extraen los riñones a enfermos en la mayoría de los casos, salvo algunas condiciones. Es la mejor opción. Ya dijimos que la sobrevida puede ser menor al 50% si el paciente está en diálisis, en hemodiálisis y obviamente si no se dializa, si el tratamiento es solo médico. Y en cambio, con un trasplante de riñón bajo condiciones adecuadas puede elevar la sobrevida y sobre todo la calidad de vida arriba del 80% a 10 años. Por eso el trasplante renal es un tratamiento muy importante para la sobrevida, para la calidad de vida, para la mayoría de los enfermos. Cabe recalcar que puede ser de donador vivo, de donador fallecido, y entonces es un área que también no se debe excluir a los pacientes cuando se les detecta falla renal. Siempre tenemos que pensar como una opción potencial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hasta ahorita muchas gracias y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor. Muy interesante el tema, doctor. La verdad es que siempre nos llena de mucha sabiduría escuchar las pláticas de los médicos y sobre todo de personas tan profesionales como usted, doctor. Sí tiene muchas preguntas, doc. De hecho, yo creo que le voy a abrir un horario especial de preguntas. Muchas de ellas pues se relacionan, tienen mucho común, sobre todo porque preguntan cuáles son los estudios que más frecuentes se deben de realizar y todo, pero bueno, vamos a comenzar, doctor. Vamos a tratar de contestar las que tengan un común denominador para poderle dar seguimiento a todas ellas. Nos pregunta Elvira, y con la diabetes, los riñones, ¿qué papel juegan? ¿Qué cuidados hay que tener? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Ya comentamos que los riñones tienen un papel fundamental. E incluso puedo decir que cuando un paciente tiene una elevación muy importante del azúcar, una de las señales es encontrar glucosa en orina. O sea, no es normal encontrar glucosa en orina y los riñones intentan excretar esa cantidad de glucosa extra que tenemos en la sangre, pero no lo logran de manera eficiente mientras la diabetes no esté controlada, pero es una señal. Y entonces, y a su vez, la diabetes por sí sola, ya comentamos, es un factor de riesgo muy importante para enfermedad renal. Una vez que el gran problema es que la diabetes a veces no se detecta, sobre todo la de los adultos, la tipo 2, no se detecta exactamente en el momento en que empieza. Entonces, a veces ya tienen varios años con diabetes y se dice que en promedio 8 a 10 años de inicio de la enfermedad puede haber ya manifestaciones de daño renal. Pero el problema es que a veces cuando se detectó la diabetes, el paciente ya traía 5 años sin saberlo, 4 años sin saberlo, 8 años sin saberlo. Entonces, a veces a todo paciente con diabetes, de entrada, debemos saber si tiene riñones sanos. Muy bien, doctor. Esta pregunta se me hace muy interesante. Nos pregunta Susana Novelo.
Es frecuente que el adulto mayor esté multitratado por diversas patologías. ¿Estaría justificado realizar un screening en la población? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que la condición de fragilidad, yo creo que en un adulto mayor que padezca enfermedades crónicas ya conocidas. Es decir, yo creo que ese adulto mayor, así como el resto de la población que tiene diabetes, hipertensión, que muy probablemente sí, o sea, si ya dijimos que 1 de cada 3 adultos tiene hipertensión, pues los adultos mayores más del 50% la padecen. Entonces, casi la mayoría de los adultos mayores necesitarán screening para enfermedad renal. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, también, ¿un mito o realidad? ¿El agua mineral es un condicionante para generar insuficiencia renal? Sí, muchas gracias. Bueno, de entrada vamos a irnos a lo mejor al otro extremo. El agua mineral no es mejor que el agua natural, por ejemplo. Nada es mejor que el agua natural para los riñones. Nada es mejor. Ni el agua de Jamaica, ni de piña, ni de palo azul, ni el agua mineral, ¿de acuerdo? No necesitamos el agua mineral, eso es la verdad. Ahora, ¿bajo qué condiciones el agua mineral puede generar riesgos? Pues especialmente cuando tenemos una hidratación insuficiente, cuando tenemos una historia de familiares con litiasis renal, es decir, si ya tengo un familiar o el antecedente personal de piedras en los riñones, pues eso ya no sería una conducta muy adecuada el estar consumiendo agua mineral, al menos no de forma frecuente. Bajo condiciones de salud general, el agua mineral tomada de forma ocasional, bueno, seguramente no ocasionará ningún problema, ¿verdad? Pero si yo ya tengo el antecedente familiar o yo he padecido de piedras en los riñones o alguna condición de enfermedad renal en general, yo diría que no es una buena idea tener el hábito. Muchas gracias, doctor. Y también muy relacionado, doctor, a esta pregunta anterior, es sobre el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué tanto afecta la salud renal? Sí, parecería que el consumo esporádico de bebidas alcohólicas no genera daño renal, o sea, no genera riesgo, parecería que no, como sí lo puede ocasionar el tabaquismo. Sin embargo, el abuso del alcohol, por ejemplo, nos puede generar finalmente también a episodios de deshidratación, por ejemplo, nos puede llevar a sobrepeso, nos puede llevar a una elevación del ácido úrico, lo cual, esos sí son factores de riesgo. Entonces, yo diría que cantidades moderadas o una copa al día, o yo creo que bajo condiciones normales en una persona que aparentemente se parece saludable, no generan riesgo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Carlos nos pregunta, he tenido varios eventos de piedras. ¿Con el estudio de sangre y orina es suficiente para saber si tengo algún daño renal o tengo el factor de desarrollar algún daño renal? Sí, con los estudios de sangre y orina, yo le sugeriría que siempre acudiera con algún especialista para poder determinar qué estudio de sangre y qué estudio de orina. Por ejemplo, no basta con un examen general de orina. Yo creo que ahí, en su caso, con piedras de repetición, valdría la pena medir albúmina en orina, por ejemplo, o proteínas en orina, y además, a través de estudios de orina de 24 horas, tratar de identificar qué factor predisponente tiene para la formación de piedras. Y ahí se mide calcio, ácido úrico, oxalatos, citratos, algunas sustancias muy en particular para personas que padecen piedras o cálculos renales que pueden ayudar en eso. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos pregunta Rosalba, buenas tardes, doctor, ¿qué son las mucinas en la orina? Las mucinas en orina, no, la verdad es que son sustancias que no generan riesgo, no son parte del escrutinio de daño renal. No tendríamos que preocuparnos si hubiera, por ejemplo, la detección de estas sustancias o de células. Por ejemplo, a veces también no hay estudios que nos reportan células epiteliales abundantes. Tampoco es una traducción de daño renal. Incluso si abundantes bacterias, tampoco necesariamente eso significa ni infección ni enfermedad renal, siempre y cuando no vaya acompañado de otros datos, como principalmente los datos clínicos o algunas otras marcadores que deben de ser ya pues interpretados por el médico, ¿saben? Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿qué consideraciones debemos de tomar con aquellos pacientes que padecen artritis reumatoide, fibromialgia, que consumen de forma crónica
medicamentos antiinflamatorios, ¿qué recomendaciones podemos tener para con ellos? Oye, muy importante. La verdad es que todos los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y especialmente los pacientes con enfermedades reumáticas deben tener un escrutinio de su función renal de vez en cuando. Puede hacerlo de entrada el reumatólogo. Los reumatólogos están familiarizados con las pruebas iniciales, pero si no es así, si su reumatólogo no hace una revisión periódica, quizá por lo menos cada año, de la función de sus riñones, sí debería el solicitar esa revisión, porque definitivamente ya comentamos que los analgésicos pueden generar por dosis acumulada daño renal, y también los analgésicos por dosis, por reacciones, le llamamos idiosincráticas, pueden generar hasta reacciones agudas de daño renal en gente que lo consume. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, una pequeña recomendación que nos solicita Rosa. Dice, doctor, a mí me detectaron un riñón malo. Tengo el riñón derecho excluido de tal manera que me lo quitaron. Mi duda es qué calidad de vida tendré y los cuidados para el otro riñón. De acuerdo. Mientras el riñón restante funcione normal, tiene la misma expectativa de vida que cualquier persona, siempre y cuando sigas digamos que parte de las 8 reglas de oro que ya comentamos, y de manera muy puntual, pues yo le sugeriría una revisión por lo menos anual de la función de los riñones, pero al igual que los donadores, tienen una expectativa de vida normal si el otro riñón tiene una función normal. Eso sí, si la persona se enferma, si tiene enfermedad renal o no se cuida, diabetes, hipertensión, o empieza con señales de daño renal en ese riñón remanente, sí podemos decir que su daño se puede acelerar a diferencia de alguien que tiene 2 riñones porque no tiene reserva renal y porque ese riñón pues está trabajando de forma extra. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, pues también aquí algunos pacientes de ustedes están presentes. El señor Francisco se hace presente y dice, doctor Pérez Granados, excelente médico, a mí me hizo una biopsia renal, muy recomendable, felicitaciones por este tema. Y por aquí una persona más también, doctor, que estuvo en tratamiento sustitutivo renal ahí con ustedes en nefrología y diálisis y que ya actualmente está trasplantado. Doctor, si nos puede apoyar con sus datos, ¿dónde lo podemos localizar, doctor? Sí, claro que sí. Bueno, básicamente estamos aquí en el Hospital Médica Campestre. Estamos en la Torre 3, en la planta baja, frente al servicio de urgencias. Y bueno, dejo ahí mis teléfonos de contacto. Está el correo electrónico, está el teléfono de oficina. Y con todo gusto podemos atenderlos, resolver dudas, asesorarlos y orientarlos pues, en la medida de lo posible. Pero sí, claro que sí, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Y recordarles que el Hospital Médica Campestre cuenta con servicios de diálisis, hemodiálisis y sobre todo también actualmente ya realizamos trasplantes renales, tanto de donadores vivos como cadavéricos, y pues bueno, esto es muy importante para que puedan llevar una atención multidisciplinaria. El doctor forma parte del comité de trasplante del hospital y pues justamente esto comienza a ser un éxito a partir de este año. Muchísimas gracias, doctor, por su plática. ¿Algo más, doctor, con lo que se quiera despedir? No, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, doctor. Muchísimas gracias a todos por su interés y ojalá que abran el tema con la familia, abran el tema en casa, porque creo que es muy importante el tener conciencia de lo valiosos que son nuestros riñones. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, ahorita en un momento más le haremos llegar su reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Y justamente aquí respondiendo rápidamente a Sandra que nos está escribiendo. Sí, Sandra, la próxima semana se retransmite a través de la plataforma de Facebook y posteriormente a través de la plataforma de YouTube. Y pues bueno, también les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad, la cual podrán compartir con todas sus redes sociales y justamente pues vamos en el número 71 de la serie. Muy interesante, este mes sobre todo va dedicado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y pues justamente trae muchos temas de interés que les recomendamos descargar para que puedan compartirlo. Y bueno, la próxima semana también tenemos un tema muy interesante, justamente dándole seguimiento al 21/3, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down y para ello justamente vamos a hablar de los retos del síndrome de Down.
nos acompañará Mónica Maya Delgado, justamente para hablarnos de este tema tan interesante. Los esperamos. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y pues, saludos a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Que pasen una excelente tarde.